A Gabriel Rubinstein, economista y ex viceministro de Economía. Rubinstein, Martín Canay y todo el equipo de Vengan aquí en Radio del Plata, los saludamos. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la expectativa es que sea menor la inflación al 3%, ¿no? Bueno, digamos que sí, puede ser 3, puede ser 2,9, puede ser 3,1, cerca de ahí. Pero la expectativa es que va a seguir bajando, ¿no? Le traslado la pregunta que hice recién. ¿Es el único número que importa? ¿Es el más importante? No es el único número que importa. Y tampoco podemos decir que es el más importante, pero lógicamente en la estrategia general del gobierno, que la inflación baje todo el tiempo, diría que es lo más importante, porque también si baja más la inflación, es más factible que se recuperen los salarios, más factible que la recuperación económica tome cierto ritmo. Entonces tiene múltiples beneficios que la inflación sea baja, ¿no? Pero nunca es el único número importante, pero digámosle así, están todas las baterías puestas en eso. Toda la estrategia oficial está puesta en eso. ¿Inflación y déficit es los dos puntos que más le interesan al gobierno? El déficit hay que verlo como una especie de precondición para la estabilidad macroeconómica, que incluye la estabilidad de precios y la estabilidad cambiaria y que la economía pueda marchar bien sin graves sobresaltos, ¿no? O sea, pero la inflación sería el resultado, una inflación baja sería el resultado tanto del accionar fiscal como también del accionar cambiario, que permitiría tener una inflación baja y el tema es sostenerlo en el tiempo. Eso también requiere otras cosas, porque uno puede tener baja inflación, la inflación puede estar todo el tiempo mejorando, acercarse, digamos, dentro de un año hacia el 1% mensual, y va a parecer que está todo fenómeno, pero hay que ver que quedan situaciones estructurales que pueden ser frágiles. Yo creo en particular el sistema cambiario argentino en este momento es frágil, pero bueno, eso no quiere decir que tengamos que tener algún accidente, simplemente es una fragilidad que el gobierno asume en aras de no hacer ruido y en aras de que la inflación le dé muy buen resultado, no solo económico, sino político, ¿no? Que si la inflación llega muy baja hacia las elecciones y la economía se está recuperando a un ritmo de 4 o 5%, es un mundo ideal para tener una muy buena elección y para mantenerse súper competitivo para el 2027, claro, que creo que esto es parte de la ecuación, ¿no? Sí, sistema cambiario frágil, dice. ¿Por qué? ¿Cuáles son los puntos de esa fragilidad? Te lo resumiría en percepción de que el dólar está bajo. Eso hace que en cualquier problema la gente quiera comprar dólares. Y la otra es que no haya reservas en el Banco Central o sean demasiado bajas y no puedas afrontar corridas cambiarias, que en Argentina cada tanto ocurren. Entonces habría que estar preparado para eso y hoy no estamos preparados para eso. Rubinstein, buen día, lo saluda Marcelo Lerner, el placer de saludarlo. ¿Cómo entra a jugar acá el precio del dólar, especialmente para la gente del campo? Dice que está muy atrasado, liquidan poco y que evidentemente eso también hace o atenta contra la acumulación de reservas. Y bueno, en palabras, digamos, haciendo la corta, se tienen que embromar. Si no les quedan muchas alternativas, tienen que convivir con esto. El dólar les queda bajo, la única cosa buena es que como la brecha es muy baja, también importan a valores más bajos que antes. Eso a algunos les alcanza para mantener la rentabilidad positiva, a otros no. Y bueno, como toda la vida, pueden protestar, pueden hacer algo, pero no, hoy en día no hay mucha solución. Es un esquema que está, digamos, ha quedado así, por más que pongas el dólar blend, mañana podrán o no negociar alguna mejora, por ejemplo, bajando retenciones, o por un tiempo, o algún dólar especial, como fue el dólar soja en su momento. Puede haber cosas ad hoc, puede haber alguna baja temporaria de retenciones, pero ahí tampoco no está la economía para bajar las retenciones porque el agujero, todavía digamos la situación fiscal, el superávit fiscal no es tan robusto. El año que viene están pensando en un superávit fiscal de
3% del PBI, tampoco pueden hacer ahí mucho. Entonces puede haber alguna que otra medida para el campo, pero van a ser pequeños paliativos, pero ahí no veo grandes cambios, ¿no? Y en un informe reciente que apareció este fin de semana, se habla de más de 16.000 empresas pymes que han cerrado, lo que genera también mucho desocupación, mucho despido. ¿Cómo entra a jugar esto, no? Porque estamos hablando mucho de la macro y nos olvidamos de lo micro, o sea, del laburante, del tipo que se queda sin laburo, del pequeño empresario que tiene que cerrar su empresa porque no le da los costos porque la luz, no pueden pagar la luz o el gas. ¿Cómo entra a jugar todo esto también dentro de este panorama económico y este venarito financiero, que es muy importante, que uno lo ve como muy importante, pero que finalmente al común, al tipo de la calle, mucho no lo afecta, al contrario, las pymes cierran, la desocupación crece y la recesión también crece. Bueno, ha habido todo un periodo de caída de empleo, ahora se estabilizó. Uno esperaría que no hayan grandes cambios, que no haya masivos desempleos, sino que sean situaciones donde algunas empresas bajan, algunas otras empresas suban. La aparición de más crédito también hace que a veces aunque la rentabilidad no sea muy buena, o aunque los salarios incluso no puedan progresar mucho, la mayor disponibilidad de crédito ayuda. Algunos costos de baja de importaciones también ayudan a algunas empresas a obtener insumos más baratos, a otras perjudica porque no están produciendo y no pueden competir con lo importado. Hay un poco de todo, pero digamos que el dólar bajo tampoco ayuda. Sería mejor para mí, para la estructura productiva argentina, tener un dólar más alto, no digo súper alto, pero más alto, por ahí 30% más alto que lo que es ahora, pero eso hoy no va a ser así. Entonces, bueno, convivís, pero de alguna manera se va a ir notando, se está empezando a notar y se va a notar, creo que más sostenidamente. Tenemos dos cosas positivas en el horizonte. Una, que es muy probable que el salario le gane a la inflación, con lo cual eso implica un cierto grado de recuperación del consumo. Y por otro lado también tenemos que el crédito se está expandiendo fuerte y es previsible que se siga expandiendo fuerte. El blanqueo también ha ayudado para generar una masa de crédito en Argentina importante en los próximos meses, con lo cual es probable que también el consumo aumente por el aumento del crédito. Entonces, tanto por el aumento del salario por encima de la inflación, como por el aumento del crédito, es probable que el consumo aumente y eso tire a la demanda y haga que empresas vean que puedan aumentar sus ventas, algunas con márgenes más grandes, otras con márgenes más chicos, pero que no sea, digamos, que no haya una cosa dramática en términos de caída de pymes y demás, que sea una cosa, bueno, algún sufrimiento ya ha habido, para mí más del necesario. La recesión fue más fuerte que la que sería necesaria, bastante más fuerte que lo necesario, pero ya no vale la pena llorar sobre la leche derramada, y de aquí en adelante creo que las perspectivas son de mejora, ¿no? Y de acá en adelante yo preveo y estimamos nosotros en la consultora que de diciembre de ahora a diciembre del año que viene la economía va a aumentar 5%, con lo cual no va a haber una situación complicada generalizada. Lo veo muy optimista por el futuro, o el futuro cercano. Bueno, qué sé yo, es una estimación, es una predicción. Me baso en los fundamentos de lo que está ocurriendo. Digo, esto pinta bien, en el sentido que pinta que la baja en inflación, que aumenta la actividad económica, en un esquema que tiene fragilidades intrínsecas. A veces las fragilidades te pueden provocar una crisis. Esa crisis puede pasar en mañana, puede pasar en 6 meses, puede pasar en 5 años. Cuando vos tenés una fragilidad, no significa que tenés una crisis, pero bueno, tenés que convivir con esas fragilidades. Resalto esto porque usted fue funcionario del gobierno anterior y este gobierno como le echa la culpa, hasta llegó a decir que íbamos a un 17.000% de inflación en diciembre del año pasado. Bueno, eso es una tontería mayúscula que dice Milei, que yo creo que si un alumno de Milei se lo dice, él lo reprueba. A nadie se le ocurre
sensatamente analizar el dato de un momento donde justo devaluó 140%. El oficial y 50% en menos de 2 meses el paralelo. O sea que, pero nadie, digamos, cuando vos tomas una decisión tan drástica de devaluar, y eso obviamente iba a provocar un salto inflacionario en los precios mayoristas, y te tomás de eso para anualizarlo, un hecho que es por única vez, y lo anualizás, eso no se hace. Es decir, técnicamente es como... es algo fallido, es algo que no se hace porque es como una mala praxis. Bueno, Milei lo hace para justificar, como para si veníamos de la hiperinflación y miren qué bueno que está el 3% mensual. Pero no veníamos de una hiperinflación, no iba a haber hiperinflación, y el 3% mensual está bien, pero tampoco es ninguna maravilla, ¿no? A esta altura en la convertibilidad ya estábamos en el 1% de inflación, así que no es tampoco para decir qué grande que somos espectaculares, somos los mejores del mundo, la mejor de la historia, todo eso es una megalomanía de Milei. A veces lo acompaña Caputo porque entran todos en esa onda megalómana, pero no tiene asidero. Por último, Gabriel, estamos hablando con Gabriel Rubinstein, el economista y ex viceministro de Economía. Hablábamos del número de inflación, que es un número importante. ¿Cuándo creen que van a mejorar o para cuándo creen que van a mejorar otros números que para algunos son más importantes, como la desocupación, la pobreza, la desigualdad? Bueno, la desocupación... ¿Se escucha? Bueno. Sí, perfecto. La desocupación es un tema que puede ir mejorando en el tiempo, pero de a poco. Y la pobreza también. Y la desigualdad, no te diría que el esquema actual lleva a una mejora de la desigualdad. Clarísimo. Rubinstein, muchísimas gracias por esta charla con Radio del Plata.